Vamos a resolver este ejercicio de mecánica de fluidos. Dice, en la figura se muestra una compuerta circular. Esta compuerta que es circular, ¿sí? De diámetro articulada al tope superior, ¿sí? Que descarga agua de un estuario. O sea, este es el estuario. Aquí miramos que pasa un río. Dice que cuando la compuerta está cerrada tiene una inclinación de 80 con respecto a la horizontal. O sea, este ángulo que se encuentra aquí es de 80. El peso de la compuerta se puede suponer uniformemente distribuida con un valor de 3 kilonewtons. O sea, la masa de esta compuerta va a ser igual a 3 kilonewtons y dice que el peso específico de este material es de 7,5 kilonewtons por metro cúbico. Y me está diciendo que si el nivel del agua del lado del mar coincide con el de la articulación, determinar el incremento máximo del agua al lado de la compuerta que puede durar antes de abrirse. O sea, cuánto puede aumentar este delta de H con respecto a, bueno, con respecto al nivel del mar antes de que esta compuerta se abra. Aquí hay algo que corregir y este no vendría siendo H sub C, prima, sino que esto se vendría siendo H sub P, que vendría siendo donde se ejerce la fuerza resultante. ¿Listo? Entonces, pues nada, digamos que lo primero que es que vamos a calcular, hay que entender el problema. Digamos que si nosotros tenemos esta compuerta, en esta compuerta se van a ejercer tres fuerzas principalmente. La primera es las fuerzas que van a permanecer, que van a intentar que la compuerta permanezca cerrada. ¿Y cuáles son esas? Pues va a ser la fuerza del mar, del agua de mar, que vamos a denominarla R1, y la resultante del peso de la compuerta, que la vamos a denominar fuerza R3. ¿Y quién va a intentar abrir esta compuerta? Pues va a intentar abrirla el agua del río. Por ante, va a ser igual a la fuerza resultante R2. ¿Listo? Estas serían las fuerzas que nosotros estamos expresando. Ahora, la fuerza resultante 1 la vamos a poder determinar, la vamos a poder calcular de acuerdo con esta ecuación, que vendría siendo igual a el gamma, o sea, el peso específico por h sub c, o sea, la distancia que se encuentra entre la superficie y el centroide y el área de la compuerta. Aquí podríamos tener la primera. Ahora, la segunda, digamos que, bueno, en este caso, más que 10, voy a poner es el ángulo correspondiente. Luego explicamos por qué. Pues si ustedes se percatan, mira que esta fuerza resultante F3 pues va a depender del peso. El peso va a ejercerse en un ángulo que se va a encontrar. Ojo que este ángulo que está aquí lo vamos a calcular en función de este. Si ustedes se percatan, este ángulo es de 80, lo que está indicando que este ángulo que se encuentra aquí es de 10. Si yo creo que quiero calcular es esta fuerza resultante que vendría siendo esta componente, pues aquí vendría siendo igual. Esta vendría siendo igual, miren, utilizamos, este sería el cateto opuesto, o sea, y el cateto opuesto, recuerden que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa sería W, que sería el peso. Por tanto, la fuerza resultante va a ser igual a seno de 10 por el peso, el 13. ¿Listo? Y finalmente, si nosotros nos percatamos, mire que la fuerza 2, o sea, esta fuerza que se está ejerciendo aquí, pues va a ser igual al peso específico del líquido, en este caso del agua de río, por la profundidad a la cual se está ejerciendo esa fuerza que se va a ejercer sobre el centroide, y este centroide de la compuerta pues obviamente va a ser igual a C más una diferencia de altura del agua de mar. ¿Listo? Acuérdense que esta H sub C pues va hasta donde está el tope, pero a partir del tope hay una altura de agua de río que la vamos a denominar delta de H por el área. Ya teniendo presente esto, pues digamos que una vez para entender cómo es que vamos a calcular esta H sub C, lo que implica es que vamos a tener que igualar las fuerzas, los torques. Entonces, si nosotros tomamos este punto aquí, mira que los torques serían los siguientes. Sería igual a la fuerza resultante 1, R1, y esa fuerza se ejerce en este punto, ¿sí? Ya sería en el punto de presión de esta compuerta que luego la vamos a calcular, o sea, y que esta se va a encontrar a una profundidad de H sub P. ¿Listo? Ahora bien, em,
por Y más la fuerza resultante 3 que se va a ejercer exactamente en el centro de la compuerta y el centro de la compuerta pues va a ser igual a R, ¿sí? Menos la fuerza resultante 2 que también se va a ejercer en el centro de presión y como es un, sí, es circular, pues se va a ejercer exactamente a la misma distancia de este punto que la fuerza R1. ¿Listo? Ahora pues vamos a hacer los cálculos correspondientes. Bueno, vamos a empezar poco a poco. ¿Listo? Entonces, digamos que para yo calcular esta delta de H, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Este cambio de altura, pues digamos que lo que me interesa es que nosotros vamos a calcular, vamos a despejarlo desde aquí. Control C, Control V. ¿Listo? Entonces, a mí lo que me interesa es este pedacito en particular. ¿Listo? Como esto es igual a cero, pues simple y llanamente cambio aquí y esto es igual. Ahora mira, este lo voy a reemplazar. ¿Qué es igual a esto? Mira, ¿listo? FR2 lo reemplazo y me va a quedar aquí. Si ustedes se percatan, todo lo único que no puedo calcular vendría siendo este delta de H. Pero al final eso es lo que a mí me interesa. O sea, eso es lo que a mí me interesa o lo que yo necesito calcular. Entonces lo voy a dejar de esta manera. Si ustedes se percatan, esto tanto la distancia del punto desde el tope a donde se están ejerciendo eh, las fuerzas R1 y R2, pues digamos que va a ser ya estar multiplicando, el área también está multiplicando y este factor también está multiplicando. Así que todo lo que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar aquí así. Por tanto, esto está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Ojo, esto está multiplicando. Listo. Esto también está multiplicando, eso implica que lo pase a dividir. ¿Listo? Y me va quedando aquí. Ahora mira, si ustedes se percatan, yo también puedo calcular, puedo determinar o conozco h sub c. Esta h sub c que está sumando la pausa al otro lado va a restar. Y entonces podría estar calculando, bueno, ya puedo estar calculando la diferencia de altura. ¿Listo? Ya teniendo esto presente, todos los cálculos, ya las ecuaciones bien definidas, pues lo que voy a hacer es los cálculos respectivos. Lo primero, voy a calcular la fuerza resultante 1. Entonces voy a calcular la fuerza resultante 1. ¿Listo? Entonces, formato de celda, subíndice, aceptar. Listo. Listo. Entonces la fuerza resultante, vean, va a ser igual a gamma 1, o es que vendría siendo al peso específico del mar, del agua de mar. Listo. Acá, perdón. Entonces sería igual al peso específico del agua de mar por H sub C, bueno, Y, que en este caso sería igual a H sub P. Bueno, bueno, a H sub C en este caso. eh, a H sub P, pero resulta que no he calculado H sub P. Entonces calculemos ni H sub P ni H sub C. Entonces calculemos H sub C primero porque necesito calcular esto. Y aquí necesito que ustedes identifiquen algo. Vean, si ustedes se percatan, esta H sub C es la distancia que hay entre la superficie y el centroide. Sabemos que la distancia que hay desde este punto al tope, o sea, la superficie, es de 0,45. Y conocemos que este ángulo es de 80. Por tanto, si yo quiero calcular H sub C sería igual, acuérdense que el teorema del seno sería el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es H sub C, sobre hipotenusa, que en este caso sería el radio, que sería este. Entonces, H sub C va a ser igual, H sub C va a ser igual a seno de 80. Acuérdense que para yo sacarlo en grados, voy a escribir 80 por pi, ¿sí? Por pi sobre 180, porque si no me lo dan radianes. ¿Listo? Allí tendría esta primera instancia.
ya tendría esta primera instancia. Espérame a ver dónde es que lo tengo. Listo, este vendría seno de 80. Bueno, esto sería seno de 80. Bien, seno de 80 por seno de 80 y lo que vamos es a multiplicarlo por el radio. Entonces, por el radio y le vamos a dar clic. Ahora, si ustedes se percatan, miren, aquí hay algo particular. Esto me va a dar el metros. Mira que si ustedes se percatan, esta distancia tiene que ser un poco mayor a esta. Exactamente lo que me está percatando aquí. Entonces, mira, ya tengo, y tengo que calcular el área. Entonces, el área va a ser igual a pi, ¿sí? Por radio al cuadrado. ¿Listo? Y mira, entonces esto me va a dar metros al cuadrado. Formato, subíndice. Listo. Ya tengo todos los componentes. Eso significa que puedo calcular la fuerza R1. Listo. Y vamos a ver cuánto me va a dar. ¿Listo? Entonces esto sería igual, miren, a el peso específico del mar por H sub C por el área. ¿Listo? Y esto es igual a 2.847,48 newtons. Voy a calcular la fuerza R3. Y aquí vuelvo a tener que el factor. Mire, entonces, ojo a esto. Voy a elevarlo, voy a ponerlo un poquito. Ojo a esto. Mira, yo quiero calcular es esta componente que está aquí. Ustedes lo pueden hacer de muchas maneras, pero resulta que al final, si ustedes sacan la componente, mira, voy a insertar, ojalá que se pueda ver luego pero a usted lo que le interesa es esta componente. ¿Listo? O sea, recuerden que hay dos componentes, pero a usted le interesa es esta componente, la que hay aquí, que es la misma. ¿Listo? La que está aquí hacia este punto. Acuérdense que si este ángulo que está aquí es de 80, significa que este ángulo que está aquí es de 10. Este ángulo que está aquí. Y este vendría siendo otra vez el cateto opuesto, lo que está aquí. Por tanto, digamos que esta componente va a ser igual, esta componente va a ser igual a seno de 10, ¿sí? Por la hipotenusa, Entonces vamos a ver cómo nos va a dar esta. Bajamos un poquito. Y en este caso, ojo, que en este caso va a ser igual, entonces va a ser igual a seno, ojo, de 10. Acuérdense que tengo que multiplicar para que me dé en grados, tengo que hacerlo de esta manera, ¿sí? Por o sobre, espérame un momento, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, que es este, sí. Entonces, por el componente. ¿Listo? Y ya, listo. Ojo que en este caso me va a dar en kilonewtons. Yo voy a tomar la decisión de multiplicar esto por 1000 para que me dé no en kilonewtons, sino en newtons. ¿Listo? En newtons. ¿Listo? Mira. Este 1000 lo multiplico para que no me quede en kilonewtons, sino en newtons. Y ya tengo F3, esta de aquí. Bueno, digamos que lo que no voy a calcular es F. Venga a ver qué otro valor tengo. Digamos que lo que yo también voy a tener que calcular es esta distancia, la distancia a la cual se está ejerciendo esta fuerza resultante. Bien, pero para calcular esta distancia necesito calcular esta distancia. Entonces voy a calcular h sub p.
Listo. Y vamos a calcular H sub P. Miren, H sub P, ¿cómo se calcula? H sub P va a ser igual a H sub C más el momento de inercia con respecto al eje centroidal sobre H sub C por el área. Listo, ya tengo H sub C. Tendría que calcular el momento de inercia con respecto. Entonces vamos a llamar H sub C y para un círculo, pues vamos a utilizar, va a ser igual a pi por el diámetro a la 4 sobre 64. Entonces esto va a ser igual a pi, ¿listo? Por el diámetro a la 4, ¿sí? Dividido 64. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a 0,03. Bueno, esto tiene más decimales, ¿no? Acuérdate, solo que yo simplemente la dejo con nulo. ¿Listo? Esto va a ser metros a la 4. ¿Listo? Y ya teniendo este I, entonces puedo calcular H sub P. ¿Y cómo vamos a calcular H sub P? Pues esto va a ser igual a H sub C más, abro paréntesis, el momento de inercia dividido, abro paréntesis, H sub C por el área, cierro paréntesis, igual. Si ustedes se percatan, este es un poco mayor a H sub C y obviamente es que tiene que ser así porque se encuentra a una mayor profundidad. Ahora volvemos a mirar porque acuérdense que lo que yo quiero calcular es Y, ¿sí? Yo lo que quiero calcular es Y. Para eso me va a servir esto. ¿Y a qué va a ser igual esa Y? Entonces recuerda esta Y que se encuentra aquí, pues aquí va a ser igual. Si ustedes miran este ángulo que está aquí, miren, este ángulo vendría siendo, aquí esto vendría siendo un valor de 80. Entonces recuerden nuevamente y voy a tener que, voy a mirar a ver si puedo, voy a insertar para que recuerden el valor. Entonces sería seno de teta. Bueno, yo voy a llamarle teta en este caso, ¿sí? Sería igual, ojo, en este caso sería igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, digamos, en este caso el ángulo es 80. El cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto vendría siendo H sub P. ¿Listo? Espérame. Sí, sería H sub P. Y lo que yo quiero calcular, o sea, esto vendría siendo Y. ¿Listo? Ahora mira, esto que está multiplicando, esto que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y esto que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Esto me quedaría Y dividido seno de teta. Pero pues recuerden que seno de teta esto vale 80. ¿Listo? Así me quedaría en particular. Entonces, vamos a mirar acá. Y, esto sería igual a H sub P, ya lo tengo aquí, listo, dividido, seno de 80. Entonces sería seno, acuérdese cómo es que se hace esto en Excel. Eso es un truquito que usualmente tenemos que aprendernos para poder desarrollar todo en Excel. Listo. Y Enter. Y entonces Y, obviamente me tiene, espera tampoco. Bueno, sí, prácticamente me da lo mismo, es muy similar, ¿sí? No va a afectar mucho. Espera que yo verifico eso con la calculadora, entonces sería eh, H sub P, que sería 0,557 dividido seno de 80. Igual. Sí, perfecto. ¿Listo? Bien, ya tengo este Y, o sea que tengo la fuerza R1, tengo Y, tengo la fuerza R3, tengo AR, tengo el gamma, tengo el área, tengo a Y y tengo
que técnicamente h sub c, si ustedes, bueno, h sub c también ya lo tengo, y puedo calcular este delta de h. Entonces vamos a mirar esta altura, control B, y entonces aquí viene siendo igual esto. Ah, bueno, bien. Entonces sería igual, bueno, voy a abrir paréntesis, sería fuerza resultante 1, listo, por Y, ¿sí? Más fuerza resultante 3 por el radio, ¿sí? Eh, Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, el peso específico del agua de río por el área, ¿sí? Por Y, ¿sí? Cierro paréntesis, menos H sub C y Enter. Y entonces obtengo que la profundidad, o sea, esta profundidad, ¿sí? Esta altura, o sea, el incremento máximo puede ser de 0,0795 metros. A esto, acuérdense que también eso está en metros, eso también va en metros. ¿Listo? Y entonces la respuesta la tenemos aquí.